Conceptos básicos de la electricidad. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una propiedad que se opone al flujo de corriente eléctrica en un conductor. Es como una especie de obstáculo que encuentra la corriente al pasar por un material. Cuanto mayor sea la resistencia, más difícil será el paso de la corriente. Se mide en ohmios y depende de factores como el material del conductor, su longitud y su sección transversal. La resistencia puede ser útil en el control de corriente en circuitos eléctricos y también puede generar calor, como en los elementos de calefacción. Voltaje. El voltaje es una fuerza electromotriz o una fuerza por la cual se mueven los electrones. Se usa para indicar presión eléctrica. Es la fuerza de repulsión o presión entre los electrones y entre mayor sea su presión, más electrones fluyen. La tensión o voltaje se mide en volts. La corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro. Definición de potencia eléctrica. Se define potencia eléctrica como la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar la energía en un tiempo determinado. Se mide en vatios, aunque es muy común verla en kilovatios. 1000 vatios es 1 kilovatios de potencia. Esto es un circuito en serie. La E es el voltaje y las R son las resistencias. Lo primero que hay que hacer es sumar las resistencias porque están en un circuito en serie. Después buscamos los datos que serían el voltaje, que son 10 voltios, y la resistencia total, que serían 1650 ohmios. Para sacar la corriente, lo que hay que hacer es dividir el voltaje entre la resistencia, lo cual nos darían 6 miliamperios. El circuito en paralelo es un circuito en el cual las dos resistencias están en paralelo, lo cual la corriente tiene que pasar por dos caminos para poder sacar la resistencia total. En un circuito en paralelo se debe multiplicar la resistencia 1 por resistencia 2 dividida entre resistencia 1 más resistencia 2, que es igual a 2 kiloohmios por 8 kiloohmios dividido entre 2 kiloohmios más 8 kiloohmios, que es igual a 1,6 kiloohmios. Para sacar la corriente es igual a voltaje dividido entre resistencia total, que es igual a 36 voltios dividido entre 1,6 kiloohmios, que es igual a 22,5 miliamperios. Por último, para sacar la potencia total es igual a voltaje por corriente, que es igual a 36 voltios multiplicado por 22,5 miliamperios. Circuito mixto. Es un circuito en el cual el circuito en serie y el circuito en paralelo están relacionados. Para poder realizar este ejercicio, primero se debe sacar la resistencia en paralelo, la cual se multiplica la resistencia 2 por resistencia 4, dividiendo entre resistencia 2 por más resistencia 4, lo que daría la resistencia R2,4. Para sacar la resistencia en serie se suma la resistencia R1 más R2,4 más R3, lo que daría la resistencia total. Después vas a sacar la corriente. Para sacar la corriente sería voltaje dividido entre resistencia total, que sería 120 dividido entre 75, que es igual a 1,84. A esto es lo que daría la corriente. La ley de voltaje establece que la sumatoria de las elevaciones y caídas de voltaje alrededor de un lazo cerrado es igual a cero. Este enunciado se puede escribir en forma simbólica como E menos B1 menos B2 menos B3 es igual a cero. Entonces el ejercicio se resuelve 17 voltios, que es la fuente de poder. Un inductor. Un inductor es un componente pasivo utilizado en la electrónica que tiene la capacidad de almacenar energía de un campo magnético creado por una corriente eléctrica que pasa a través de él. Este dispositivo tiene la particularidad de oponerse a los cambios de corriente en un circuito, fenómeno conocido como inductancia. ¿Qué función tiene un inductor? La inductancia es la propiedad de un dispositivo que nos indica la eficacia con la que induce una fuerza electromotriz en otro dispositivo. En otras palabras, es una cantidad física que expresa la eficacia de un determinado.
La ley divisora de corriente y voltaje sirve para saber cuánto voltaje o cuánta corriente tiene cada una de las resistencias, usando la siguiente fórmula. VR1 es igual a voltaje total por resistencia 1 y entre resistencia total por la corriente, que es corriente número 1 es igual a corriente total por resistencia 2 dividido entre resistencia 1 más resistencia 2. Así se resuelve un ejercicio. Intercambiando los datos que nos dan por la fórmula. En la de voltaje sería voltaje 1 es igual a 12 voltios por 100 ohmios dividido entre 500 ohmios, que es igual a 2,4. Capacitores. Para sacar la constante de tiempo para poder hacer las gráficas ocuparemos la ley de Tao. Luego con la ley ocuparemos sacar el proceso de carga del capacitador, como se ve en la imagen, y luego en el paso 5 sacaremos el proceso de descarga, y después en el paso 6 haremos las gráficas de carga y de descarga.